Muy buenos días a todos los presentes en este nuevo encuentro del evento que organiza desde hace varios años la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, Gestión e Interfin. Les habla Julio Lira Segura, director periodístico de Gestión. En esta oportunidad nos convoca como debate de políticas públicas los retos de la masificación en el Perú. Como los presentes tienen conocimiento, esto es uno de los objetivos, este es uno de los objetivos que se ha planteado el gobierno actual de llevar a cabo. Desde que se inició el gobierno del presidente Pedro Castillo, la masificación ha estado presente en sus discursos, inclusive hay una comisión que entre otros fines tiene justamente la masificación. Se espera para este mes que culmine su trabajo la comisión que se ha formado, aunque ha habido ciertos retrasos, porque, por ejemplo, la Secretaría Técnica que está a cargo de Perú Petro ahora está acéfala, dado que renunció su anterior presidente, ¿no? Y todavía falta información por alcanzar, como la demanda esperada de gas natural que se espera para los próximos años. Sin embargo, el tema no es nuevo. Desde que hace ya más de 20 años se otorgó la concesión del lote 88 y 56 a cargo del consorcio que lideraba y lidera aún Pluspetrol. Uno de los objetivos justamente era la masificación. ¿En los últimos 20 años se ha avanzado? Sí. Y justamente vamos a tener hoy día en este debate, ¿no?, a gente que ha participado, funcionarios que han participado y experiencia en este tema. Porque no solamente hay la experiencia de masificación, de llegar hacia el consumo residencial en Lima a través de Calia, también hay experiencia en el norte, también hay experiencia en Ica y también hay experiencia en Arequipa, ¿no?, donde hay concesiones otorgadas. Sin embargo, todavía esas experiencias están lejos de las expectativas que se tiene y de hablar de masificación de manera del significado total de la palabra, como por ejemplo lo existe en Colombia. Para esta ocasión contamos con destacados especialistas, ¿no?, que, como anuncié, tienen bastante conocimiento del tema. En primer lugar, va a estar con nosotros acompañándonos Patricia Díaz Gasolo. Es gerente legal de Petrotal Perú, ha sido directora de Petroperú, ha sido también gerente general de Contugas y directora general de hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, contamos con Jorge Luis Ramos Felices, quien se desempeñó en el pasado como gerente de gas natural de Petroperú, fue además gerente general de Contugas y de Cofide. También contamos con Miguel Malpacini, que se nos unirá pronto. Él es gerente general de Quavi, Gases del Pacífico, que tiene su experiencia justo en el norte de lo que hablábamos. Y asimismo ha sido gerente general de Promisol en Colombia y gerente comercial de Promigas y Cálida. Y a Víctor Murillo Gomán, que es presidente directorio de la empresa de generación eléctrica del sur, EGESUR, y fue viceministro de hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas. Con ellos, y a los cuales agradecemos a nombre de la Universidad Continental y su escuela de posgrado de gestión y la consultora Interfin por su participación, vamos a dar inicio a este debate, para lo cual esperamos tener al menos 3 rondas, ¿no?, para hablar sobre el tema. Yo quisiera, en primer lugar, con una pequeña introducción que le voy a dar a cada uno su participación, sobre cómo observan, cómo vislumbran actualmente la situación de la masificación del gas, de lo que se ha hecho, ¿no?, y sobre todo de qué es lo que se puede hacer. De manera muy somera, cada uno tendrá 3 minutos para luego aterrizar ya en temas que tienen que ver con sus experiencias y con políticas públicas. En primer lugar,
Voy a dejar en uso la palabra a Patricia Díaz Gasolo. Adelante, Patricia. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Considero que es importante señalar que en todo este tiempo que se ha iniciado la política de masificación que data de hace tantos gobiernos impulsándola, es cierto que no se ha logrado en su totalidad, pero sí se ha avanzado bastante. Problemas existentes, pues sí, hay bastantes que solucionar, pero tienen que estar involucrados todos los agentes necesarios para lograr una masificación. Venimos escuchando en reiteradas oportunidades la necesidad de mejoras regulatorias, la necesidad de mayor intervención del Estado para lograr la vigencia de las concesiones por las problemáticas que se les van presentando. Y es importante señalar también que es muy difícil hablar de una masificación solamente centrándonos en las concesiones de distribución. En mi opinión, las concesiones funcionan para masificar, sí funcionan. Sin embargo, hay que tener presente que sin demanda ninguna concesión va a funcionar. Primero. Y segundo, hay que garantizar un real sistema de transporte a nivel nacional. Como el sistema de transporte, de manera que lo tenemos en este momento, limita de alguna manera la llegada de las distribuidoras al resto del país, se termina implementando el transporte virtual, esto encarece las tarifas y tenemos también estas diferencias tarifarias a nivel de todas las concesiones que existen en el país. Entonces, son problemas que se tienen que ir solucionando para garantizar así el crecimiento del consumo de gas a nivel nacional. Y no solamente estamos hablando del domiciliario o del industrial, sino también del GNB, que presenta problemas adicionales para lograr una masificación a nivel de transporte de este combustible, ¿no? Que no solamente va a ayudar a impulsar el uso de un consumo menos contaminante, sino que también resulta más económico para el transporte. Básicamente eso, Julio. Muchas gracias, Patricia, y agradecerte porque te has ajustado exactamente el tema. Ahora vamos a contar con la participación de Miguel Palpacini, que es gerente general de Coavi Gases del Pacífico. Adelante, Miguel. Miguel. Sí, buenas, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Miguel. Adelante. Julio, gracias por la invitación y un saludo a los otros panelistas. En mi opinión, en el tema de la masificación en Perú, si bien todos deseamos mejores resultados, sí se ha avanzado, sí se ha avanzado. Nosotros vemos una penetración ya importante en Lima y Callao, y con muchas dificultades también, unas penetraciones ya también relevantes, sobre todo en la región norte. Sin embargo, como lo mencionaban anteriormente, yo creo que para que realmente se dé un proceso exitoso de masificación deben haber unas políticas de Estado que sean estables y consistentes en el tiempo. Yo recuerdo cuando se inició la masificación en Lima, que se hicieron unas modificaciones para poder expandir las redes a todos los usuarios domiciliarios. Se le planteó al gobierno que bajo ese mismo esquema se podían seguir financiando gasoductos de transporte para empezar el desarrollo en las zonas norte y sur. Eso, sin embargo, no fue posible. Y como lo dijo el anterior panelista, para que haya una verdadera masificación, tenemos que estar todos los agentes integrados en el propósito, no solo de los distribuidores de gas, pues yo represento a dos de ellos. Tiene que haber unas políticas claras para los productores de gas y tiene que haber unas señales claras también para los transportistas de gas. Entonces, en el Perú no se hace un gasoducto de transporte hace más de 10 o 15 años. Entonces, sin infraestructura de transporte por gasoductos es muy complicado y se debía continuar con una política en la cual
o se establezcan algunos esquemas que permitan financiar esas inversiones que en el largo plazo puedan ser reconocidas por el mercado, o una mayor participación del Estado en el financiamiento de esa infraestructura. Eso es clave. Lo otro es mantener unos marcos estables en lo que tiene que ver. Y es así después, al no darse esa situación que describo, se diseñan estos esquemas de gas natural licuado que, si bien técnicamente son factibles y muy beneficiosos, generaron también algunas inequidades en lo que tiene que ver con las tarifas, sobre todo. Nosotros tenemos unas tarifas hasta 2 y 3 veces más costosas en el norte y en el sur también con respecto a las de Lima, dado que tenemos una estructura de costos muy distinta. Y en este momento pues estamos trabajando para resolver esa situación. Pero te lo resumiría muy brevemente así, Julio: se necesitan políticas estables, consistentes, que perduren en el tiempo, y que el inversionista y los clientes sepan hacia dónde va el gas natural como política del Estado. Está el tema también de los combustibles sustitutos. Si el Estado quiere realmente masificar el gas natural, debe dar señales claras en ese sentido. Entendemos que hayan gradualmente algunos ayudas que se puedan dar, por ejemplo, al GLP, pero deben ser temporales si hay un verdadero propósito del Estado de masificar el gas natural, que lo debería hacer porque es un combustible económico y abundante en el Perú. Gracias. Gracias Miguel. Y en esta perspectiva que estamos haciendo a manera de introducción, le corresponde su participación ahora a Víctor Murillo Guamán. Él es actualmente presidente del directorio de EGESUR y ha sido viceministro de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas. Adelante, Víctor. Bien, disculpe. Muchas gracias por la invitación y sobre todo a digamos, a esta oportunidad de conversar este tema, ¿no? Y yo entendería el tema, digamos, un poco por el título, el reto de una visión mirando hacia el futuro, ¿no? Y quizás agregarle el tema de la oportunidad. Eh, Como se sabe, hoy en estos tiempos se habla que los combustibles en general tienen que ir teniendo otro rol. Entonces lo que nos queda es apurar el paso, ¿no? Y ahí sí claramente coincidimos con todo lo que hasta ahora se ha comentado, en el sentido que se tienen algunos logros. Quizás resaltar que en los últimos 5 años, o quizás entre 4 o 5 años, de todo el tiempo que se intentó con la masificación, pensando más en la masificación hacia el consumo residencial, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el impacto social de alguna manera? En los últimos 4 o 5 años es el que se tuvo un logro más o menos importante en términos de números, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque hubo algunos ajustes regulatorios, algunos ajustes en los programas, por ejemplo, el mayor uso del FICE, ¿no? Entonces yo creo que esos ajustes se pueden seguir haciendo mirando hacia el futuro. De hecho, quizás los mayores inconvenientes que se han tenido, por ejemplo, por la concesión que se intentó en la Sierra Centro-Sur, el proyecto Siete Regiones, no tuvo éxito porque se siguió el esquema de concesiones y obviamente los mayores riesgos, tanto de demanda como constructivos, ha hecho o dio una señal a lo mejor no apropiada a los privados. Y por lo tanto, como que ese camino privado, que es muy interesante, termina siendo algo mucho más difícil, por lo que sí es importante, desde mi punto de vista, una mayor participación del Estado, porque cuando hablamos de gas natural tenemos que hablar y ser muy claros en que son infraestructuras necesarias para el desarrollo del país. Y eso obviamente corresponde, pues, su desarrollo me refiero hacia el Estado, ¿no? Ahora, hay que pensar claramente también que el gas natural abunda en el país, y eso siempre es importante hacerlo notar, pero hay que tener infraestructura. Económicamente tiene una especie de una regulación desde la producción porque es un precio controlado y por último es un energético mucho más limpio, ¿no? En comparación al GLP y otros, ¿no? Entonces, de manera que en realidad, en perspectiva, tenemos que ir ajustando los. Por ejemplo, esto de la nivelación de las tarifas es algo que tiene que venir, ya se planteó desde hace más o menos un año, venimos discutiendo cuando yo todavía tenía el cargo de viceministro, pero hoy día creo que la decisión está más o menos encaminada y debería, digamos, pronto dar una señal mucho más clara para que
energético efectivamente sirva pues en todo el país, ¿no? Esto como, bueno, como una introducción a lo que podemos ir conversando. Y gracias. Gracias, Víctor, para este inicio en que estamos tratando de comprender temas que vamos a poder ahondar en el transcurso de este debate. Y para terminar esta primera ronda introductoria, voy a dejar en el uso de la palabra a Jorge Luis Ramos Felices. Él ha sido gerente de gas natural de Petroperú y también de Contugas y de Cofide. Adelante, Jorge Luis. Hola Julio, buenos días con todos los participantes y muchas gracias a Gestión, a la Universidad Continental Intelfim por generar este debate, ¿no? Decir si hemos sido o hemos cumplido los deseos, probablemente no. Sin embargo, si preguntamos a los actores que han sido beneficiados con el gas natural y si esto les cambió la vida, pues yo creo que sí, ¿no? Y esos son los aspectos. Nos generó competitividad del lado industrial y ese es un multiplicador de fuentes de empleo y de generación de empleo, ¿no? En la época de Cofide, cuando monitoreábamos qué beneficios había traído el gas natural en 7, 8 años, teníamos por lo menos más de 1% del PBI generado alrededor del gas natural, ¿no? Entre ahorros, entre empleos directos, empleos indirectos, competitividad de nuestras industrias. Entonces, en ese aspecto, sin lugar a dudas, el gas natural ha cambiado la realidad en nuestro país, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues ya lo han comentado los anteriores panelistas, con quienes nos conocemos mucho tiempo y hemos discutido muchas veces políticas de un lado u otro lado del escritorio, y estamos de acuerdo en algo. En el último tiempo, y hablo por lo menos nuestra interacción con Víctor en el ministerio, mientras estábamos en Petroperú, y tuvimos una charla franca en agosto del año pasado, y conversábamos sobre la perspectiva que veíamos nosotros, o por lo menos en mi caso como ex distribuidor, y qué era lo que faltaba, ¿no? Entonces yo le decía, y conversamos largo, y la escucha sobre todo generó una cantidad de modificaciones, sobre todo en el FICE, que hoy por hoy para mí son imprescindibles. Uno no puede tener un fondo recaudado y tenerlo en el banco generando intereses, porque ese no es el fin, ¿no? ¿Qué entendimos? Que necesitábamos tender redes, que acabamos de comentar, y se dan las modificaciones en el FICE para poder hundir CAPEX. ¿Qué es lo que falta? ¿No? Ya empezamos a hundir CAPEX en redes, empezamos a hundir CAPEX en redes externas, ¿no es cierto?, que son la continuación de la red, que ya está tendida, y por lo tanto el uso racional claramente de esos fondos. Uno hunde CAPEX y la distribuidora se hace cargo del OPEX, ¿correcto? Esa es la fórmula. Pero claramente hay que hacer una planificación racional. No podemos hundir CAPEX, como se dice en términos futbolísticos, a pedido de la hinchada, ¿no? Entonces, quien más reclama, y que con todo su derecho, ojo, pero la función de las redes de gas son funciones inteligentes de subsidio cruzado. Y entonces uno tiene que tender red donde efectivamente haya necesidades, pero pueda tener algún efecto de conexión de redes industriales o comercios. Un comercio consume 4 o 5 veces más que un domicilio, por ejemplo, ¿no? Se ampliaron los puntos, ya no solamente es una cocina, ¿no? Miguel tiene para contar historias de éxito en Colombia. Por cada consumidor de energía eléctrica hay un consumidor de gas. Entonces hoy hay 3, 4 puntos, por lo tanto el incremento del consumo se va a dar. Pero creo que se ha dado un paso importantísimo, eficiente, y la inversión del Estado en temas de CAPEX y tendido de redes, ¿no? Va a haber seguramente poblaciones muy vulnerables, como por ejemplo
un proyecto que trabajábamos con Víctor y la DGH en Minacaca, donde por el friaje, pues sí, seguramente el Estado tendrá que hundir OPEX y CAPEX, porque los consumos son muy pequeños, pero estamos generando un beneficio de mortandad de población, que no debería ocurrir, ¿no? Dándoles calor a través del gas natural, ¿no? Entonces, yo creo que estamos a mitad de camino todavía, tenemos 300 millones de pies cúbicos día que se reinyectan al pozo, ¿no es cierto? Entonces, sí se necesita una claridad en política pública a largo plazo y un compromiso de los actores en serio, ¿no? Aquí yo sí creo, y concluyo con esto, que hay mea culpa de todos los actores, del sector privado, por a veces aceptar concesiones, pensando en que después las renegocian, ¿no? Que es un mal necesario, y tú, Julio, lo sabes perfectamente bien. Hago la apuesta y ya después me siento a renegociar, ¿no? Y esos esquemas, pues ya están agotados. Y además estamos cansados. Se ha devuelto una concesión de gas. Y hay múltiples factores que influencian. Y no solamente están los factores regulatorios, están las malas decisiones de inversión. Del inversionista que viene al país y hace una inversión y no conoce el país. Uno en una semana, y esto me ha pasado en Contugas y me ha pasado en Naturgy, no puede sacar una conclusión de una decisión de inversión, ¿no? Así como el regulador tiene seguramente parte de su responsabilidad y el ministerio la suya, pero el privado también es responsable, ¿no? Entonces con eso quería concluir para no extenderme más. Gracias, Jorge Luis. Cada uno de ustedes en esta primera intervención les han señalado puntos que, como adelantaba, vamos a tratarlos un poco más en extenso. Me gustaría en esta segunda ronda centrarme en lo que es el actual esquema, no solamente de concesiones, no solamente tarifario, lo que ha mencionado en su último comentario Jorge Luis, ¿no? De las decisiones de inversión privada al momento de asumir el riesgo de un proyecto, ¿no? O sea, todo ese conjunto de temas, de puntos, me gustaría tratarlos cada quien desde su perspectiva y su experiencia. En esta oportunidad vamos a empezar con Miguel Mal Pacini, ¿no? Quien en su primera intervención habló justamente de la importancia de tener marcos estables, ¿no? Tomando como referencia estos puntos en general y otros que quiera agregar, le doy el uso de la palabra a Miguel Mal Pacini. Adelante, Miguel. Sí, gracias. Yo quisiera iniciar de pronto mencionando que si bien se ha avanzado bastante en algunas regiones del país, sobre todo en Lima y quizás en la región norte, eh, mencionar de parte de Promigas el compromiso y digamos, la total disposición que ha tenido para trabajar por el desarrollo del gas en el Perú. De pronto, recordarle al auditorio, nosotros en la región norte, Julio, donde estamos atendiendo a 7 localidades, son población realmente de bajos recursos en el Perú. Hemos conectado 167,000 clientes en 4 años. Esto realmente es un esfuerzo muy grande que pasa desapercibido para muchos. Si bien lo que comenta Jorge es cierto, ha sido, digamos, un tema complejo de cómo se estructuraron estas concesiones del norte y del sur, basadas en GNL, también es importante resaltar que ha habido un esfuerzo muy importante del sector privado y en particular de Promigas por el desarrollo de esta concesión. Repito, son 167,000 usuarios residenciales que están conectados hoy en las 7 localidades del norte, que incluso son, si lo tenemos en cuenta en los 4 años que les menciono, es el crecimiento más rápido que se ha dado en Perú en toda la historia, incluso por encima de cómo inició Cálida. Entonces aquí tenemos, como en el tema regulatorio, Julio, tu pregunta, tenemos como uno pudiera decir que tenemos como 2 esquemas distintos. Tenemos unas concesiones por gasoductos,
como la de Cálida y la que recién vamos a iniciar en Piura. ¿A qué me refiero con esto? Donde se extrae un gas natural, se lleva por un gasoducto de transporte y se distribuye a nivel residencial, comercial, todo por tubería con una estructura de costos. Y tenemos unas estructuras, un marco regulatorio para las concesiones de las regiones norte y sur, que es un marco distinto, donde se diseñaron unos esquemas de gas natural licuado con el objetivo de ir anticipando el gas natural en la llegada de estas zonas, pero que por supuesto tiene una estructura de costos muy distinta, dado que es el mismo gas de camisea que va por el gasoducto de TGP y que después hay que licuarlo, transportarlo en camiones cisternas entre 700 y 1000 kilómetros al norte, con unos costos asociados a esa licuefacción, a ese transporte, y posteriormente tienen los costos de distribución. Entonces son estructuras muy distintas que generan unas inequidades muy importantes. De ahí que nosotros le hemos propuesto al gobierno que se debe establecer una tarifa nivelada o una tarifa única que permita que todo el país tenga unas tarifas similares a las que tiene hoy Lima y Callao, que se podría hacer a través de un esquema de subsidios cruzados o de utilizar los recursos del FICE, que finalmente, después también de varios años de estar solicitándolos, ya se están ampliando, ya no solo se utilizan en Lima y en la concesión de Contúas en el sur, sino que ya también recientemente han sido ya en el norte tenemos acceso a algunos recursos y también en el sur. Entonces, estos son los esquemas que si ya se había iniciado con una concesión en Lima, donde de alguna manera también habían algunos subsidios cruzados entre los grandes consumidores y los clientes residenciales, se debió haber continuado de esa misma manera. Tenemos que también entender que estos son temas graduales, como el tema del huevo o la gallina, es decir, en la medida que estos subsidios se estructuren bien, sean bien focalizados y por supuesto con el apoyo del Estado para el financiamiento de esto, vamos a promover la demanda y con el crecimiento de la demanda posteriormente el propio mercado gradualmente será capaz de reconocer esos costos. Esa fue la historia en Colombia, si me permites mencionarlo brevemente, donde una política donde inicialmente el Estado promocionó mucho, financió muchos gasoductos de manera temporal, esperando que obviamente con estas señales de largo plazo competitivas creciera la demanda de gas natural y esa misma demanda de gas natural posteriormente financiara directamente todo el ¿Cuánto sistema. tiempo, si me permites, Miguel, preguntarte, tomó a Colombia llegar a los niveles actuales de resultados de conexiones domiciliarias? Colombia tiene más de 40 años, Julio, pero digamos que yo te lo diría como en dos etapas, porque el gas natural primero estuvo en la costa atlántica, en la región norte. Ahí en el lapso de 10, 15 años ya se tenían coberturas superiores al 80%, pero posteriormente el gran cambio en la política energética de Colombia se da en el año 96, 97, cuando se decide construir los gasoductos de transporte para llevar ese gas de la costa norte hacia el interior y el sur del país. Y ahí ¿Y estuvo eso la quién lo decisión asume? del ¿El sector Estado. privado o el Estado colombiano? El Estado Esa inversión. asumió ese financiamiento a través, por supuesto, lo hizo a través de unos privados. Los privados construyeron esa infraestructura, la operaron y el Estado asumió el reconocimiento de esa estructura para poder llevar ese gas natural hacia el centro y sur del país. Y ese es el gran paso que da Colombia en ese año, dado que permite llevar el gas natural a estas zonas que no tenían a través de gasoductos. Y ya después la demanda se fue desarrollando y pues obviamente el mismo sistema. Recordemos que estas son, como decía, creo que fue Jorge o tú lo mencionabas, esto es una infraestructura fija. El gas natural tiene una infraestructura fija de gasoductos, de estaciones, son estructuras fijas que requieren unas inversiones importantes, entonces, pero son de largo plazo. Entonces, en la medida que tengamos unas señales claras donde la demanda se vaya desarrollando con las señales adecuadas de competitividad, esa misma demanda va a crecer y la tarifa es función de esas inversiones sobre la demanda que atendamos. En la medida que la demanda sea mayor, la tarifa va a tender a bajar y a ser más competitiva en el futuro. Entonces es un tema que tenemos que tener visto en el largo plazo
y ser muy estables para lograr esos objetivos. Tiene que haber decisión del Estado y continuar con esas políticas para poder desarrollarlas. Gracias, Miguel. Ahora me gustaría preguntarle a Patricia. En la primera intervención, Patricia, mencionaste acerca del tema tarifario y de las diferencias tarifarias, ¿no? También en las intervenciones de los colegas que nos acompañan ahora, se ha mencionado el tema de los subsidios, ¿no? A raíz justamente de un reciente proyecto que ha anunciado el gobierno, pero en este caso para el tema eléctrico, ¿no? Y en el proyecto que ha enviado el Ejecutivo al Congreso, se habla de subsidios cruzados. No es que sea nuevo, pero lo nuevo es cómo tener una tarifa única para todo el país. ¿Cuál es la situación actual tarifaria y cómo se puede llegar a esa tarifa única? Adelante, Patricia. Gracias. Sí, Julio, mira, todos sabemos que la tarifa es aprobada por Sinermin para cada concesión sobre la base de las inversiones que el distribuidor realiza, ¿no? Hay una fórmula, es un cálculo y se aprueba para cada una de las concesiones, por eso es que es diferente. Entonces, esta propuesta de la tarifa única de distribución se viene comentando pues hace muchos años que yo estaba en el Estado, recuerdo bien, pero siempre saltaba la pregunta, ¿no? A ver, si las inversiones han sido distintas de parte de cada una de las distribuidoras, por eso es que cada distribuidora tiene una tarifa aprobada diferente, para lograr la única, ¿quién va a asumir esa diferencia? En los últimos tiempos, también escuché que se estaba comentando pues que esa diferencia la suma el FICE. Hay opiniones encontradas, ¿no? Hay gente que se manifiesta en contra y señala que esta diferencia que asumiría el FICE al ser un factor externo, pues no necesariamente te da una garantía de que se mantenga en el tiempo, puesto que como sabemos, con un cambio regulatorio, pues el FICE podría dejar de funcionar en ese sentido. Entonces, esta discusión, como te digo, la escucho hace tiempo. Me parece que funcionaría, pues considero que efectivamente cerraría esas brechas que, como señaló Miguel, hacen que la diferencia entre el distribuidor de Lima y el distribuidor de regiones sea marcada. Y justamente cuando yo comentaba hace un rato la problemática relacionada al GNB que he estado revisando mucho en los últimos tiempos, también se presenta en el tema tarifario a nivel Lima y a nivel regional. Y por eso es que no se consigue que crezca el mercado de GNB a nivel regional, porque la diferencia tarifaria también es grande. Entonces creo que sí funcionaría este proyecto de tarifa única, pero habría que ver que efectivamente se establezca quién va a asumir esta diferencia de manera sostenible en el tiempo. Porque importante lo que señalaba Jorge en su momento, ¿no? Hay un riesgo de parte de la empresa inversionista y en el análisis que hace. Pero también el papel del Estado es importante. Hay que ayudar a mantener vigentes las concesiones, los cambios regulatorios repentinos, las modificaciones de conceptos generales. Tengamos en cuenta que para una concesión es muy importante la diferencia entre un cliente regulado y un cliente independiente. En los últimos tiempos, los últimos meses en realidad hemos estado viendo propuestas para variar de alguna manera las contrataciones y las facultades que tienen los clientes independientes de poder negociar las condiciones con las que adquieren gas natural. Entonces todos estos pequeños signos que hacen vulnerar de alguna manera esta estabilidad normativa con la que una distribuidora entra al mercado, pues también hace peligrar la vigencia de las Ahí, Patricia, concesionarias. quisiera hacerte una pregunta, ahora que has hablado de estos cambios regulatorios, ¿no? Y lo que mencionaba Miguel en su primera intervención acerca de marcos estables, ¿no? Que justamente, que estos cambios o estos anuncios que de por sí ya generan, digamos, inquietudes, al final de cuentas, ¿qué ha
¿cuál ha sido la consecuencia práctica? Se han inhibido inversiones, se ha impedido una mayor rapidez en la extensión de las conexiones, ¿no? Aunque la experiencia, por ejemplo, nos contaba Miguel, en el norte ha sido diferente por lo que nos relató, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? Es que, Julio, creo que es importante lo que señalaba Miguel, por ejemplo, el cumplimiento que ellos le han dado en un plazo menor de lo que le establece su contrato a una mayor cantidad de consumidores. Es un cumplimiento contractual importante, que no necesariamente significa un crecimiento del mercado en el norte, ¿no? ¿Por qué? Y es lo que te quería explicar. Estos cambios normativos o intentos de cambios normativos que se pueden dar te generan incertidumbre. Tú, estos clientes independientes, los clientes grandes que tienes, funcionan con lo que tú señalabas, el subsidio cruzado. Lo que yo mencionaba al principio, el análisis de la demanda es sumamente importante porque tú como concesionaria buscas entrar a un mercado que tenga suficiente cantidad de clientes industriales grandes que puedan de alguna manera subsidiar esas conexiones domiciliarias a las que tú vas a llegar, porque las conexiones domiciliarias no son los que le van a mover la aguja al concesionario, sino los grandes clientes, las industrias. Entonces, si tú empiezas como regulador, normativo, fiscalizador, a generar cierta incertidumbre en estos contratos, que son tus grandes contratos y los que garantizan tu estabilidad como concesión también empiezas a generar cierta incertidumbre y no se cumple con este rol, para mí, del Estado de garantizar efectivamente esta vigencia de las concesiones en las mismas condiciones y estableciendo o respetando la seguridad jurídica que se establece al otorgar una concesión de este tipo. Ok, muchas gracias, Patricia. Gracias. Ahora vamos a ver el tema del rol del Estado, aprovechando que contamos con la presencia de Víctor Murillo, ¿no? Que ha sido no muy lejanamente viceministro de Hidrocarburos, ¿no? Y que creo que nos puede dar una visión, no solo balance, sino de lo que él ve o percibe como posibilidades para el desarrollo y para que haya justamente lo que se ha mencionado tanto en las intervenciones de Miguel como de Patricia, ¿no? Marcos estables. Así que voy a dejar en el uso la palabra a Víctor Murillo, aprovechando que lo contamos entre los panelistas y de su experiencia en el Estado y en las políticas públicas. Adelante, Víctor. Sí, gracias, Julio. Sí, estaba siguiendo con atención, digamos, los planteamientos de los que me antecedieron. Y yo creo que respecto al marco regulatorio, un poco por el lado de los resultados, se podría por lo menos tener una buena aproximación. Quizás hay algunos puntos muy particulares que seguramente tienen una discusión, tiene digamos, algún tratamiento muy específico, ¿no? Como lo señala Patricia, pero yo creo que en general el marco, digamos, promotor de las inversiones está teniendo resultados. Como se ha señalado varias veces, yo creo que al final el desarrollo, el éxito, digamos, de este proceso, no solo depende de las reglas. Está muy claro que depende en buena parte, pero no solo es eso, ¿no? Están también las decisiones empresariales, está también un poco la respuesta del mercado, ¿no? Y ahí yo quisiera un poquito concentrarme hablando ya de políticas públicas. Lo que se quiere en este momento, dar un poco la experiencia hasta este punto, es acelerar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo aceleramos? ¿Cómo hacemos que en realidad la demanda se vaya impulsando rápidamente? ¿Cómo hacer que la infraestructura, ¿no? Las redes, ¿no? Se vayan ya construyendo y en paralelo quizás complementar con las grandes inversiones que significan los gasoductos, ¿no? Porque hay que tener siempre en cuenta que la masificación en términos de consumo, ya sea para la industria, para el comercio y por el tema social para las familias, siempre va a requerir, digamos, infraestructura, y eso es CAPEX, y eso es inversión, y eso es quién pone la plata. Entonces allí
claramente los mayores avances, como el que se ha señalado el caso de Colombia, el caso de Bolivia es otro, que son los más cercanos a lo nuestro, donde hay también, digamos, gas natural como energético del país, ha sido la participación del Estado el que ha impulsado precisamente, digamos, a ampliar con mayor velocidad las redes, ¿no? Entonces, yo creo lo que toca es más o menos continuar con lo que ya se vino los últimos, en el último año, año y medio, quién sabe, donde, pues, por ejemplo, el fondo FICE había que un poco pues, reestructurarlo, ¿no? Había que darle mayor, digamos, maniobrabilidad en términos de no solo financiar las instalaciones de Lima, en términos de conexiones y redes, sino también a nivel nacional. Y hoy está ya debidamente habilitado para que eso se concrete. Y quizás allí, para que la señal en términos tarifarios sea la más apropiada, dado que efectivamente tanto la concesiones norte y sur se sustentan en gasoductos virtuales, que es el transporte, que tiene un costo adicional, eso al final es un tema de cómo se compensa esos costos, ¿no? Y eso es lo que se está hablando cuando se señala la tarifa nivelada. Es básicamente cómo es que a través de un subsidio cruzado bien hecho, no estoy diciendo que sea simplemente una suma y resta simple, sino una cosa más trabajada, que creo que de alguna manera recoge el proyecto de ley que el Ministerio de Energía y Minas ha alcanzado al Congreso, ¿no? Permitiría pues lograr que el gas natural, ya sea en el norte como en el sur, o como en Ica también, ¿no? Donde ya están operando las concesiones de gas natural, tengan un costo único, ¿no? Para el mismo servicio, ¿no? Incluyendo el GNB. Entonces, esto se hace en muchas partes del mundo. O sea, si uno quiere nivelar la tarifa, hay que generar digamos, una buena fórmula, hay que convertirlo, bien discutida, convertirlo en algunas normas, ¿no? Digamos, que garanticen efectivamente digamos, una aplicación sostenida, consistente, racional y bien calculada, ¿no? Para que finalmente esto se mantenga también darle mayores rentas a las empresas, sino básicamente hacer que las empresas privadas, todas ellas hasta ahora, ¿no? Puedan rentar por las inversiones que hacen, ¿no? Y por las inversiones que el Estado las haga, sean costos hundidos. Y obviamente en las tarifas recoja pues la reposición de esas inversiones iniciales hechas, así como el costo de operación y mantenimiento. Entonces, esa es una fórmula que funciona en muchas partes del mundo. Entonces, yo creo que esa es la que se necesita ahora apresurar, digamos, su aprobación por el Congreso, y con eso tendríamos, yo creo que buena parte resuelta, digamos, esta señal de corto plazo. Y en paralelo estoy claro también, ¿no? Se tiene que seguir viendo la forma, ¿no? De destrabar, de echar a andar, digamos, a unos grandes proyectos de gasoducto que una vez que se impulsa la demanda a través de estos gasoductos virtuales, va a ser necesario pues atenderlo porque el consumo está subiendo. Ahora, allí también claramente hay que tener en cuenta que el gas natural como energético del país se impone por ser competitivo. Como yo comentaba al inicio, en la primera parte, el gas natural en el país, digamos, es distinto en términos de sus costos a muchas partes del mundo. Aquí el costo, digamos, o el precio que se paga en boca de pozo está controlado por contrato, y luego de ahí para adelante simplemente son los costos de las inversiones que se incurre tanto en el transporte como en la distribución, y como yo señalé también hace un momento, si son costos hundidos, obviamente hace que los costos finales para el consumidor serían mucho más competitivos todavía, ¿no? Ahí, Entonces, Víctor, quería yo creo hacerte que una más, pregunta, si me permites interrumpirte, en lo siguiente. Tú mencionaste en tu intervención anterior el caso del proyecto Siete Regiones, ¿no? Que durante 5 años Proinversión intentó licitarlo, pero bueno, finalmente no tuvo éxito, ¿no? Si yo recojo los ajustes que tú consideras que se pueden hacer para propiciar, digamos, tanto el esquema tarifario, la infraestructura, un mejor uso del FICE, que tú lo has relatado ahora, ¿no? Eso no se tuvo en cuenta cuando se estaba llevando a cabo este proceso de proinversión,
¿Qué lecciones dejen finalmente para no quedarnos en la historia, sino mirarnos con futuro? Nos deja la experiencia de este proyecto de 7 regiones y que deberíamos evitar a futuro, valga la redundancia, caer en los mismos errores. Ujú. Sí, a ver, yo creo que cuando, digamos, se impulsa digamos, la masificación del gas en mercados donde potencialmente son muy importantes como Lima, claramente, por la escala, y quizás toda la costa peruana, eh, ¿no? Los números iniciales para hacer una concesión, digamos, con éxito, son bastante interesantes, ¿no? Básicamente por la demanda, ¿ya? Pero cuando uno mira un poquito ya fuera de Lima, ¿no? Obviamente las demandas no son del mismo orden, y quizás los tiempos para hacer el desarrollo de una buena demanda que cierren privadamente estos negocios, quizás tengan algún tiempo. Y eso, desde mi punto de vista, después de varias conversaciones que por lo menos yo tuve con inversionistas interesados en 7 regiones, no les cerraba, ¿no? Ellos obviamente veían un riesgo de demanda, por un lado, veían el riesgo también por el lado constructivo, ¿no? De hecho, hacer redes en Cusco no va a ser fácil, posiblemente si es un privado mucho más complicado todavía, un poco por los hechos, por la realidad, ¿no? Y de igual forma en Ayacucho, qué sé yo. Entonces, cuando todos esos riesgos se empiezan a monetizar, ¿no? Se empieza a poner en cifras, digamos que es lo que todo inversionista privado tiene que hacer, entonces como que el proyecto termina ya saliéndose de los marcos más o menos que en este caso inversión había previsto, ¿no? Entonces surge pues una especie como que pareciera que esos mercados inicialmente no cerrarían concesiones privadas, ¿no? Por lo menos eso es. Ahora, claro, y más o menos sucede no solo en gas natural, por ejemplo, sucede también en electricidad, que es el otro ejemplo que va a estar como referencia, ¿no? O sea, de hecho, en zonas rurales, en zonas donde aún la demanda no se ha dado, en ningún momento el negocio privado, digamos, se ha podido concretar. Más aún, o sea, en electricidad solamente tenemos 2 o 3 regiones, Lima básicamente como privado, porque el resto nunca cerró, o sea, por X problema, no importa cómo lo veamos, porque precisamente, digamos, la escala y todas esas cosas de demanda me estoy refiriendo, hacían más difíciles, ¿no? Entonces, en un negocio que empieza con más razón, ¿no? Como sería gas natural. Yo creo que allí es muy importante una participación en el CAPEX, en las inversiones, ¿no? Del Estado, inicialmente con fondos del FICE y otros fondos del CICE también hay otro mecanismo para que directamente el Estado pueda promoverlo, no pueda construir estas instalaciones, ¿no? Y luego encargárselas estas instalaciones, no sé si a Petroperú o a una empresa del Estado, que es más o menos la idea también que está encaminando el proyecto de ley que está en el Congreso, o a las empresas de electricidad que ya tienen capacidad instalada en las regiones, ¿no? De tal manera que puedan por encargo, digamos, gestionar estas construcciones, ¿no? Con fondos del Estado, con FICE, reitero, y atender y empezar, digamos, la fase de inicio de todo proyecto de concesión, digamos, ya en forma más armónica, ¿no? Creo yo. Yo creo que perfectamente se podría seguir pensando en cómo optimizar en la segunda parte, es decir, cuando esto tenga un cierto desarrollo y haya, de alguna manera, ya pasado, vamos a llamarlo así, haya sido resuelto los riesgos iniciales, ¿no? Pueda ser promovido, pues, digamos, por la parte más privada, ¿no? Yo creo que por eso yo creo que no, yo creo que tenemos que tener una política mixta, ¿no? O sea, solo pensar en privados, yo creo que no va a dar esto, ¿no? O sea, la tarifa sola de por sí, desde el inicio, no va a cerrar los números para una masificación. Tiene que haber una participación más directa del Gracias, Estado, ¿no? Víctor. El Creo caso que de esto FICE, es... CICE al final son subsidios cruzados muy grandes, ¿no? mm, Sí, sí, Julio. Digo. No, te agradezco. Creo que todavía nos queda entrar en la tercera ronda y ver, digamos, ampliar un poco más de lo que tú has mencionado, cómo se Ujú. puede hacer realidad este tema en mayor escala de la masificación, porque en realidad la masificación ya ha empezado, como bien sabemos, ¿no? Ahora me gustaría terminar esta Ujú. segunda ronda con Jorge Luis.
Jorge Luis tiene una triple experiencia, porque ha sido gerente de gas natural de Petroperú, ha sido gerente general de Contugas, que es una empresa justamente de gas, y también de COFIDE, que es el tema del financiamiento. Ya en su primera intervención, Jorge Luis nos hablaba, digamos, de un mejor uso del FICE y no tener el fondo, digamos, ganando intereses en el sistema bancario, ¿no? Sino moverlo, ¿no? La experiencia, Jorge Luis, empezaré por la experiencia de Petroperú. ¿Qué tanto Petroperú, desde lo que tú conoces, está en capacidad, por ejemplo, de asumir esta tarea de este proyecto que el gobierno está impulsando, ¿no? Un objetivo importante de la masificación del gas, ¿no? Porque como bien nos dice Víctor, se requiere la participación de una u otra manera del Estado, ¿no? Para que sea viable, ¿no? Tomando en consideración la experiencia del proyecto Siete Regiones de Proinversión. ¿Tú cómo ves esta situación a futuro de que Petroperú tenga un determinado rol en este proyecto de masificación y en el financiamiento en general de todo el proyecto? Adelante, Jorge Luis. Julio, discúlpame, Jorge me indica que tiene un problema, si le pueden ayudar activando el audio. Ah, No ya, se le permite sí, activar. Gracias. ya. Jorge, a ver si Claudia nos ayuda a poder reactivar el audio. Creo que sería muy importante escucharlo a él en esa triple experiencia, como decía, que tiene Jorge Luis, ¿no? Creo que en una de las primeras reflexiones, conclusiones más bien, es la importancia de tener estas políticas estables, ¿no? Y creo que la experiencia, ahí está Jorge, adelante Sí. Jorge. Gracias, Julio. No sé si escuchaste mi pregunta. Sí, Ya, las en todo escuché caso. perfectamente Ya, bien. ok, Lo que pasa es adelante. que por problemas técnicos se me colgó la Mac y me he quedado, Ya, me he no te contestado por el preocupes. celular. Sí, efectivamente, hay varios factores de análisis, ¿no? Si tú me dices, y te voy a repetir más o menos lo que nos dijo Víctor en octubre del año pasado, ¿no? Hablamos de gas y de políticas públicas en agosto, y en octubre, que ya se sabía que el concesionario se iba, nos dice, bueno, pues si son tan buenos, ¿se van a hacer cargo o no se van a hacer cargo? ¿No? Y ese reto realmente requiere de inteligencia y estrategia para acometerlo. Pensar que en Petroperú teníamos 50, 100 funcionarios que sabían de gas, mentira. ¿No? No hay. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, la única manera de poder emprender esa concesión en su oportunidad fue básicamente integrando a nuestro equipo a los que venían gestionando la concesión. Sobre todo, mucho de la parte operativa, ¿no? Muchas veces cometemos el error de que como yo estudié ingeniería pues petroquímica, yo puedo gestionar una distribuidora, y eso es un error muy grande, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues por lo menos del feedback que uno va recibiendo del mercado, de las metas que, por ejemplo, nosotros tenemos en el FICE de 15.000 para un año, se las han bajado a 5.000. Y el ministerio se las baja a 5.000 porque no está viendo que se están moviendo con la misma velocidad que se movía antes la compañía. Y puede ser muy loable que cada quien escoja la estrategia que mejor le parezca para Petroperú. Y me parece a mí que hoy día las señales al mercado es que el gas no es un tema prioritario para Petroperú. Básicamente por ahí parto, ¿no? Entonces, de ahí pasamos al siguiente punto que mencionaste y que es clave, que es entender que los proyectos, si uno habla en el sistema financiero, tú vas a un banco y te dice, mira papá, me traes el 30% de capital propio y te financio el 70%. Y así funcionan todos los negocios. Y los contratos tienen que hacerse en función a eso.
los grandes problemas que ha tenido Proinversión en el último tiempo es porque el análisis de bancabilidad no es bueno, ¿no? Entonces, pensamos en elaborar contratos y he tenido discusiones, no, el problema es el contrato. No, el problema no es el contrato, el problema es la bancabilidad. Todas las adendas, habiendo financiado infraestructura en el pasado, tienen que ver con criterios de bancabilidad, ¿no? Porque nosotros diseñamos en escritorio y el mercado está por otro lado. Mientras no diseñemos procesos de concesión que tengan un feedback adecuado de qué banca un banco, qué banca una multilateral, qué banca el mercado de capitales, entonces estamos completamente fuera de la realidad, ¿no? Esa es la otra parte importante. Cosas que el inversionista que se va a poner 30% de la inversión y que va a salir a financiarse, pues pueda recuperar su inversión, ¿no? Indiscutiblemente, y aquí hay el otro problema que tenemos, es que creo que cada día se agudiza más una discusión y se polariza, y creo que es equivocada, en que hay buenos y malos dentro de la receta y dentro de la historia, ¿no? Entonces el privado es muy malo y el Estado es muy bueno, y no es así. Realmente no es así. La verdad está en el medio. Y yo creo que van a haber, a mi criterio, oportunidades para que Petroperú, si es que sigue creyendo que gas natural es una actividad importante, yo creo que debería serlo, ¿no? Y esto lo hablamos con Guayo hace 3 años atrás, de introducir el gas o energías como un capítulo hacia la nueva Petroperú, ¿no es cierto? El upstream tiene unos riesgos enormes y realmente hay que cuidar bien los recursos. Entonces, ese es, si Petroperú quiere, va a tener oportunidad, ¿no? Pero, de nuevo, hay que ver en dónde lo sientas, ¿no? En donde puede entrar un privado y pueda hacer la inversión, pues no lo necesitamos realmente. En donde podamos llegar más lejos, porque tenemos pues 52 estaciones de servicio, llegamos a todo el país, ahí concuerdo con Víctor. Oye, ¿cuál es la alianza? ¿La hacemos con la compañía de distribución eléctrica? ¿Pero en qué? Ojo, tampoco saben de gas y tampoco saben gestionar una distribuidora de gas, ¿no? Oye, ¿en qué pueden servir? Recaudo, por ejemplo, ya están en la zona. Y eso es lo que estábamos viendo en Inacaque, en Junín. Oye, una alianza con la empresa de generación que tiene clientes, que tiene agencias, que tiene sitios donde cobrar, a dónde dirigirse, ¿correcto? Entonces, hay que hacer múltiples análisis porque cada zona tiene una particularidad. Y la otra es, señores, ¿verdad que queremos descentralizar industrias o no? Porque lo he visto en las preguntas del panel y tienen parte razón, todo está centralizado en Lima. Entonces, para poder desarrollar industrias o gasoductos que sean en algún momento de la historia sostenibles en el tiempo o cuasi sostenibles, tenemos que tener industria. Claramente del domiciliario no va a salir una Sostenibilidad. sostenibilidad e interés para hacerlo, ¿correcto? Y ojo, y tampoco es decir a Petroperú, anda y pierde plata, Claro. ¿no? Entonces tiene que haber este mix y una planificación muy certera. Yo creo que en 7 regiones, por ejemplo, es un punto de partida muy interesante decir, bueno, señores, ¿qué falló acá? ¿No es cierto? Y cómo articulamos estos roles entre el Estado y el privado y cómo fomentamos también en el país competitividad para que los inversionistas vengan, ¿no? El sueño de la petroquímica se fumó hace 15 años, ¿no? Y tenemos en Marcona 35 millones de dólares hundidos entre precio, entre estudios de impacto ambiental, entre compras de terreno, etcétera, ¿no? Claro, pero si yo como con tu gas, esas son las historias, Pati también la sabe, llega Ismael Benavides, que era el gerente general del CFI, una conversa
con él cuando me incorporé a Contugás, además fue mi jefe directo mientras estuve en Cofide, y me dice, me pidieron de distribución $3. Entonces la persona que le pide $3 de distribución a una petroquímica que en suministro, transporte y distribución vuela con $2.80, vamos muertos, ¿no? Entonces se perdió una gran oportunidad de un ancla y subsistencia de Contugás, por ejemplo. El ducto Humay-Marcona, que es un ducto casi de transporte, Julio, cuando llegamos a Contugás, pido los paybacks. ¿Sabes cuál era el payback del Humay-Marcona, que tiene más de 120 kilómetros? 492 años. Más. ¿Ya? O sea, un ducto que podía transportar 120 millones de pies cúbicos día, ¿no es cierto? Transporta 5, ¿no? Entonces, para que podamos tener una verdadera descendencia, tenemos que dar oportunidades para que las industrias, que son las anclas de los desarrollos de gasoductos, estén en el interior. En Colombia, que mencionó Miguel, y pude aprender en Energía de Bogotá bastante del país, tiene por lo menos 6, 7 ciudades, ¿no?, que tienen industria. Y no estoy hablando de Bogotá, no estoy hablando de Medellín. Estoy hablando de Bucaramanga, estoy hablando de Pereira, estoy hablando de Cali. O sea, tienes por lo menos 7 ciudades industriales. Barranquilla, que es el origen del gas natural y que en Cofide copiamos el sistema realmente de vehicular de gas de Barranquilla. Entonces tienes 7, 8, 9 ciudades que tienen industria y que claramente hace mucho más eficiente la construcción de gasoductos, más allá que la recuperen en el año 50 o 60, no importa. La infraestructura, como política pública, siempre tiene que estar por delante por lo menos 20 años, no 5 ni 10, 20 o 30, y hacer esa apuesta a 30 años, ¿no? Pero se requiere una planificación mucho más ordenada en donde el Estado tenga el rol que le toque, tanto como Petroperú, como las eléctricas, y meterle mucho más cabeza realmente de cómo realmente podemos hacer exitosa la masificación del gas y no hacer lo mismo, ¿no? Básicamente, esa sería mi conclusión. Espacio, y esto es mi conclusión final, va a haber para todo, Julio. Hay espacio para el privado y hay espacio para Petroperú, el Estado. O sea, lo que nos sobra es gas hoy día para poder conectar, ¿no? Y lo otro, también hay que quitarnos un poco de la cabeza, si es más barato traer gas de Bolivia, que venga de Bolivia. Yo no puedo condenar a la población peruana a no tener gas, ¿no? No importa de dónde venga, si no tengo el gasoducto y viene de Bolivia y va a Puno, bien por Puno. Traigamos gas de Bolivia y que la ciudad pueda sentir los cambios en la vida a través del gas natural, ¿no? Entonces, esa es la otra cosa, los paradigmas que hay que ir rompiendo, ¿no es cierto?, dentro de esta dinámica. Ok, gracias, Jorge Luis. Y bueno, y vamos a dar inicio a la tercera ronda, donde quiero recoger, en base a lo que hemos hablado, creo que cada uno de su perspectiva ha puesto, ha realizado aportes, digamos, de cómo se puede hacer realidad la masificación del gas en el Perú. Creo que es un objetivo nacional, ¿no? Y como siempre, muchas veces en nuestro país, el problema está en el cómo hacerlo, ¿no? Porque creo que nadie puede discutir que se tiene que llevar a cabo una masificación del gas, escalar mucho más de todo lo que ya se ha hecho hasta el momento. ¿Qué es lo que quiero ver en esta etapa? Y recoger sus reflexiones de unos 4 minutos cada uno, a ver si nos da tiempo de ver algunas preguntas de los que nos están acompañando en este webinar, es ¿qué recomendaciones, qué sugerencias harían? Algunas ya inclusive las han adelantado ustedes en sus intervenciones, para que esta vez sea una experiencia exitosa, ¿no? Este objetivo de hacer escalar la masificación del gas, porque la masificación del gas ya empezó, pero no en la escala que quisiéramos, ¿no? Entonces,
Voy a darle el uso de la palabra para esa tercera ronda, en primer lugar, a Patricia. Patricia, por favor. Gracias, Julio. Mira, importante rescatar lo que se ha señalado, ¿no? Solamente para precisar ahí, este proyecto de 7 regiones tiene muchos años. Y ahí uno nos podemos dar cuenta cuál es el problema de trabajar estos proyectos solamente desde gabinete. Uno. Segundo, lo que te señalaba en un principio, para mí, para que funcione estos temas, debemos conocer la demanda y saber que existe demanda. Y tercero, si como Estado se pretende que todo el riesgo recaiga solamente en el inversionista, pues lo que vas a tener es un fracaso, que es lo que ha pasado con 7 regiones en todo este tiempo, porque se asumía que todo el riesgo debía caer en el inversionista. Lo segundo, el tema del subsidio cruzado. La gran importancia que tienen las industrias, el papel de las industrias para poder hacer crecer el mercado de gas natural y llegar a lo que muchos de los comentarios están señalándose. Quiero que el gas llegue a mi casa, quiero que el gas me llegue. ¿Cuándo me llegará? ¿Cuándo llegará a Junín? ¿Cuándo llegará a este sitio? ¿Cuándo llegará hasta el otro? Pero la preocupación suele ser por el lado domiciliario. Y para que llegue al lado domiciliario, pues se tiene que rescatar la importancia de la industria, si no, ese subsidio cruzado no existe y por lo tanto no va a ser atractivo para el inversionista llegar a la zona. Entonces, si hay algo o temas que yo rescataría de esta conversación, creo que hay mecanismos que el Estado debería implementar. Creo que es importantísimo que el Estado recuerde su rol de garante en las concesiones suscritas en el Estado. Lo segundo, su rol regulador. Como lo señalé, es muy importante mejoras normativas porque nosotros somos aún un mercado en pañales en los temas de gas natural. Hay normatividad que constantemente se tiene que revisar para mejorar. ¿Y eso incluye también, Patricia, a Oceanermin? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Normativo, regulador, es la normativa tiene que irse revisando en virtud a lo que la realidad nos está demostrando. Además, como señalaba, pues es un mercado aún en pañales para nosotros. Hay mucha normativa que mejorar y mucha normativa que fue sacada muy rápidamente para poder entrar al mercado de gas natural y que hoy definitivamente merece una revisión. Punto primero, lo vuelvo a poner, normativa relacionada a GNB. Importantísimo. Ahí hay una gran diferencia entre el gas natural vehicular, normativamente hablando, disculpa, y el GLP vehicular, lo cual hace que el GLP le haga una suerte competencia desleal al GNB. Por eso no crece ese mercado. También importante que el Estado, como lo señaló Víctor, empiece a revisar esta creación de esquemas mixtos. Hay definitivamente localidades y zonas donde solamente una concesión privada no va a funcionar. Entonces es necesario que el Estado revise estos esquemas mixtos. Y para mí, importantísimo también que se empiece a revisar lo del sistema de transporte. Si es que no existe un sistema de transporte a nivel nacional, este encarecimiento que hay en las concesiones que tienen que llevar de manera virtual su gas para luego empezar a hacer la distribución en la zona, pues definitivamente va a encarecer ese alcance al gas en aquellas localidades, ¿no? Es cierto que existen experiencias en otros países que se pueden tomar, pero eso se ha hecho desde el principio, Julio. O sea, cuando comenzó a crearse la normatividad aquí para gas natural en el país, pues tuvimos que revisar la realidad colombiana y la realidad argentina, que es la que más cercana teníamos, pero con las limitaciones que existían en ese momento de los únicos 2 agentes que veíamos en el mercado y correr a crear, digamos, los procedimientos para poder otorgarse las concesiones y demás. Asimismo, reitero que también es importante que el Estado busque analizar para las concesiones los riesgos comerciales que tendría que asumir el inversionista, los riesgos regulatorios con estos cambios normativos que, como te digo, pueden generar incertidumbre ante la inversión, y por último, buscar
asegurar la viabilidad o la sostenibilidad de las concesiones en el tiempo, porque si no tenemos este ejemplo del sur, concesión que se cayó, concesión que se fue, y si bien se le encargó a Petroperú, pues digamos que no es una buena señal para el mercado. Creo que eso para mí, de manera general, debería revisarse. Obviamente coincido con mis compañeros panelistas en que la revisión de la tarifa única es sumamente importante y que tiene que ser sostenible en el tiempo, pero el papel del Estado en todos estos temas que te comento me parece muy importante de recalcar. Gracias, Patricia. Y ahora quiero dejar el turno a Víctor Murillo, ¿no? Que su experiencia ya nos ha adelantado algunos aspectos de lo que podría ayudar a tener un esquema exitoso, ¿no? Y creo que tiene la oportunidad en esta ocasión de poder apuntalar algunas de las ideas que ya nos adelantó. Adelante, Víctor Murillo. ¿Cómo hacer que esta vez el esquema que se está construyendo, que se va a construir, haga posible escalar la masificación del gas en el Perú? Sí, en esto está claro que en realidad el Estado tiene que participar, se necesita un esquema mixto, concesión, digamos, Estado, y el Estado básicamente en todo caso, financiador de CAPEX, ¿no? Eso es lo importante, se ponga la plata para las infraestructuras, que en este caso sería la red, de mi punto de vista, la red de distribución. Y allí yo me inclino un poco porque se les encarga a las empresas de distribución eléctrica, porque de alguna manera ya el trabajo constructivo en el Perú ya más o menos tiene un cierto desarrollo. O sea, de hecho, hay empresas que pueden construir, hay empresas que hacen mucho, me parece un trabajo bien interesante en Lima, he visto yo en el norte también, que perfectamente podrían ir, por decir de alguna manera, a construir redes, a operar redes, ¿no? En Junín, en Huancayo, o en Ayacucho, o en Huancavelica, donde más o menos sería el foco de estas nuevas ampliaciones a mayor velocidad, ¿no? Porque es lo que se quiere. Ahora, si estamos hablando un poco también del tema del subsidio, claro, siempre la lógica era el subsidio en la zona, el subsidio, por ejemplo, de la región norte, ¿no? O sea, de manera que en realidad las industrias, que son consumidores muy importantes de gas, subsidien, valga la redundancia, a los consumidores residenciales del norte. Yo creo que tenemos que pensar en un subsidio nacional, en un solo subsidio, un solo mecanismo, porque la competitividad del gas natural, por sus costos, reitero, que son controlados en el Perú, no da para más. O sea, es decir, hoy día, por ejemplo, en Lima, más o menos un usuario residencial paga el equivalente a la mitad o menos de la mitad de lo que le costaría el sustituto, que sería el GLP. ¿No? Igual en el caso del taxista que utiliza GNB también. Igual la cementera que utiliza el gas natural, el sustituto le costaría mucho, casi el doble o el triple. Entonces, esos márgenes de competitividad que tiene el gas natural, sí permite hacer una especie de un subsidio cruzado nacional, ¿ya? Que es más o menos la lógica del FICE, porque el FICE también es un subsidio. Es un aporte que hacen las industrias más grandes para los fines que se ha señalado. Entonces, yo creo que con eso, con una buena ley trabajada y bien aplicada, perfectamente podemos hablar, ¿no? De una tarifa nivelada, ¿no? Que de alguna manera mitigue los costos que en este momento significa pues el transporte virtual, ¿no? A través de camiones del GNL. Porque esa es la diferencia, un poco lo que nos señalaba también Miguel, ¿no? Ellos en el norte tienen que pagar más por el gas, por el transporte, básicamente, porque la distribución es exactamente lo mismo, ¿no? En general. Entonces, yo creo que de esa manera podremos ya ir avanzando con el tema de la atención, digamos, de las demandas residenciales, que tiene mucho impacto social. Y en paralelo, yo sí insisto también en que deberíamos seguir, ¿no? Digamos, con la idea de hacer los gasoductos importantes, ¿no? De hecho, el SIDGAS es un tema que está pendiente, es básicamente un tema de decisión del gobierno que debería hacer. Los estudios previos ya se han hecho, es más, hay todo un estudio que trabajó en los últimos 2 o 3 años casi ya,
donde señala que en realidad la factibilidad técnica de ese gasoducto hacia el sur es razonable, y por lo tanto lo que hoy faltaría es un tema, como ya sabemos, ver la forma de salir el tema que entrampa, digamos, el tema de overage, pero a su vez, en paralelo, se podría ver algún mecanismo que también en el Ministerio de Ingeniería hay un planteamiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en paralelo, o sea, no necesitamos primero hacer los grandes gasoductos para empezar con los otros, no, yo creo que en paralelo se puede trabajar perfectamente, ¿no? Y claro, ahí siempre es importante, pues, que desde el Ministerio se siga impulsando. Ahora, lo que yo quisiera también aquí puntualizar es un tema que a lo mejor no hemos tocado mucho, ¿ya? Que es básicamente lo positivo del GNL, ¿ya? Del gas natural licuado. El gas natural licuado es un combustible que, claro, ahora se regasifica para distribuir a través de las redes, pero puede ser perfectamente el sustituto del diésel, ¿no? Y hay una demanda bien, bien importante, que sería casi como un consumo, quizás no un gran consumidor ancla, como se le llama, sino, pero un consumo que perfectamente también puede ir haciendo que la escala de consumo en cada región vaya subiendo, ¿no? Y además el GNL, al ser un combustible más limpio, ¿no? De hecho también nos ayuda en estas, digamos, en estos programas que cada país tenemos el lado de la descontaminación, la descarbonización, ¿no? Entonces yo creo, sin el ánimo de dejar de lado, digamos, los otros proyectos que tenemos en gas natural, yo creo que el GNL es algo que debe empezar inmediatamente, porque también toda la parte normativa respecto a esto ya digamos, se ha habilitado, o sea, ya tenemos las normas, digamos, que habilitan la venta al público, la distribución, ¿no? Inclusive ya hay un precio promocional para el GNL, ¿no? Entonces, yo creo, nuevamente, concentrándome en el título de este evento, que es Retos, o sea, una mirada hacia el futuro, yo creo que se puede perfectamente acelerar, es lo que se quiere, ¿no? Acelerar el tema de la construcción, digamos, de las infraestructuras, acelerar el tema del avance en el tema de gasoducto. Yo creo que más que acelerar, se puede ya echar a andar inmediatamente el tema del GNL, con lo cual la masificación en general, que básicamente es el uso del gas natural, ¿no? En las actividades, digamos, todas las actividades de los peruanos, vamos a poder encontrar un valor agregado muy importante. No hay que olvidar que el gas natural hasta este momento, ¿no? Hay diversos cálculos. Digamos, habría aportado con varios puntos, ¿no? El PBI, en términos de PBI, como se señaló, y siempre se habla de los 100.000 millones de dólares que habría aportado, pues, por los distintos ahorros y aportes al Estado que ha tenido, digamos, hasta ahora el gas. Entonces yo creo, podríamos perfectamente, un poco insistiendo en mi punto de vista, ¿no? Podíamos hacer que la otra parte del Perú, que el sur y el norte, ¿no? También se puedan beneficiar en términos de PBI casi en la misma proporción, ¿no? Es cuestión de apuesta. Siempre se puede decir la demanda primero y luego va digamos, la infraestructura. Y yo creo que aquí es casi como las carreteras u otras infraestructuras, ¿no? Claro, si pones la carretera hay más movimiento. Y quizás aquí también, yo estoy muy seguro, por ejemplo, en la región central, no tengo duda, en Cusco y en Puno también, donde echa la infraestructura perfectamente las actividades que requieren de este energético inmediatamente se convertirían y empezarían a consumir, dada su competitividad en términos de precio, ¿no? Y yo estoy de acuerdo también con el tema de que podemos perfectamente conciliar con Puno. Por ejemplo, con ellos teníamos un proyecto nacional para atender la zona de Desaguadero. Lamentablemente no se avanzó porque Bolivia por ejemplo, no dio el pase para empezar a utilizar el gas, ríos en Desaguadero, pero igual está abierto. O sea, lo que ahí coincide perfectamente con Jorge Luis. O sea, yo creo que aquí lo que se quiere es que el gas finalmente, que tiene mucho impacto, digamos, en términos de desarrollo, en términos de competitividad para el país, se implemente, no importa dónde venga, ¿no? Es un poco Muchas mi gracias, punto. Víctor, por estos importantes tips de cómo poder enfocar y, como decía yo, hacer exitosa esta vez la experiencia de acelerar, ¿no? En este caso, como tú decías, la infraestructura que haga viable el objetivo de la masificación del gas en todo el país. Ahora le quiero dejar en el uso de la palabra a Jorge Luis Ramos Felices, también tiene 4 minutos, pueda hacer
un balance y sobre todo sugerencias, recomendaciones, algunas de las cuales, por cierto, ya se adelantó, a fin de hacer viable, ¿no?, la masificación del gas en el Perú de manera acelerada. Adelante, Jorge Luis. Sí, gracias, Julio. A ver, yo creo que hay una coincidencia en que estamos en un proceso de quiebre, de verdaderamente si vamos a darle un impulso real a la masificación o no, ¿no? Involucra muchos frentes y en verdad creo que esto da para 4 foros más seguramente, pero quisiera centrarme en varias cosas, ¿no? Primero, que los recursos del Estado son escasos y esa es una realidad. Acá no importa si lo hace el Estado o lo hace el privado. Está claro que meter 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares para construir un gasoducto del sur, como se tenía conceptualizado inicialmente, post pandemia, es una locura, a mi criterio, ¿no? Y ahí concuerdo con Víctor y con lo que han dicho Patti y Miguel. Hay que construir gasoductos, pero hay que hacerlo de manera inteligente, ¿no? El gasoducto surperuano requería más o menos 500 o 600 millones de dólares de subsidio año por año. La interrogante es, post-pandemia, vamos a gastar 600 millones de dólares al año en el gasoducto que va a conectar 2 términos, va a ayudar un poco al sur, pero hay un tema esencial que tiene lógica el deber ser, debería, sí debería. La segunda, ¿está resuelto el tema con Odebrecht? No, ni cercano. Tenemos tubos que se están custodiando ahí y que cada año que pasa pierden más valor, ¿no? Protecciones catódicas, etcétera, y temas mucho más ingenieriles. Entonces, ¿y su construcción? ¿Cuánto tiempo toma? Si empezamos hoy día, 7 años mínimo, u 8. Pero además, de nuevo, oye, después de la pandemia, donde 30%, el 20% de los peruanos han pasado a situación de extrema pobreza, o pobreza por lo menos, entonces yo no sé si los recursos van a ser dedicados en esas magnitudes para el proyecto como inicialmente estuvo conceptualizado. A mi criterio, sí, hay que hacer un gasoducto arriba en Cusco, claro que hay que hacerlo, y hay que hacer uno abajo, sí. Habrá que continuarle con tu gas, lo que fuera, que va a salir mucho más eficiente que el gasoducto completo. Porque aquí, el pasar el ducto por los Andes, el único fundamento es el de seguridad energética. Entonces yo anillo y hago seguridad energética cuando tenga la plata. Porque hemos vivido 70 años sin cerrar el círculo. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo cerramos más adelante, ¿no? Y acá ha habido discusiones largas con mucha gente del sector privado y público. No, es que en Cusco quieren el gasoducto. La gente quiere gas. No interesa cómo llegue, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La segunda es que realmente tenemos que planificar y planificar bien. Y eso implica conocer las realidades, ¿no? No se siembra arroz en la costa, salvo que tenga, pues, bolsillo de payaso, porque la costa es desértica. Entonces, yo sí creo que tenemos información de en dónde es competitiva cada región de las 7 regiones. Entonces, dediquémonos a promover actividades que las podamos vincular con el gas en donde tengamos competitividad. Y atémosla. No podemos tirar gasoductos sin realidades. No tenemos que tirar gasoducto porque lo pidió la población 1, 2 o 3. Claramente va a llegar en algún momento y hay que hacerlo. Y las demandas son importantes, ¿no? Pero también hay otra parte que el privado no ha hecho, ¿no es cierto? Y uno tiene, pues, Megantoni o Echarate que cocinan con leña. Y el gas casi les pasa por la puerta de su casa, ¿no? No hemos podido generar energía eléctrica, pero está claro que en esas zonas que son reservas protegidas no vamos a poder tirar un gasoducto. Va a ser materialmente imposible. Pero no hemos podido generar electricidad a través del gas.
Víctor ha mencionado otra cosa clave que es el GNL, ¿no? Que también está hoy, tenemos paro de transportistas cada media hora. Somos importadores de petróleo. No somos autosuficientes. En la selva nos paran cada media hora las estaciones. Entonces, realmente vamos a seguir insistiendo en que el diésel es el combustible con el cual el transporte se mueve. Es el GNL el día de hoy que debe ser la matriz del cambio del transporte en el Perú. Uno se mueve con GNL en autonomía de carga 700 a 900 kilómetros. ¿No? Y la diferencia es abismal. En la concesión del sur, a mi criterio, y con mis números, y creo que algo sé de esto, la diferencia entre cambiar a GNL los tractos era más o menos de $1,500,000 de diferencia. Entonces, imaginémonos todo el transporte en la costa. Ya Cálida tiene un grifo en Puente Piedra. Miguel tiene 2 grifos en el norte. Y ya hay un proyecto en el sur para 2 estaciones de servicio más, que eran las que estábamos viendo con Petroperú, para un proyecto de llevarle gas a Saura. Entonces, ya tenemos casi la costa armada, completa. Necesitamos un par de estaciones seguramente en Contugas intermedias, y ya tenemos todo el corredor armado con GNL, ¿no? En el diésel, pues hay el precio de los importadores, y estamos sujetos a precios de mercado, pero además el robo. Si tú vas, y yo te puedo contar historias de terror, o sea, me tocó en Confide tratar de meter gas a los patrulleros en la costa. Fue imposible. En empresas privadas, ¿no? Porque el diésel, lamentablemente, se puede extraer. Y entonces hay un incentivo perverso, ¿correcto? En muchos sentidos. Y esto pasa en cualquier parte, público o privado. Entonces, transporte para mí de carga, que es la que saca productos del interior hacia el exterior, que los lleva al puerto del Callao, que es el único puerto por donde puede salir la agroindustria, y es otra parte también para conceptar. Me tocó estar en la autoridad portuaria. No, es que tenemos agroindustria en Ica. El mercado portuario no se maneja solamente por sacar productos, sino por el ingreso. Y no tenemos todavía como país la suficiente cantidad de producto que pueda ingresar para tener el puerto. Entonces, tiene que irse por carretera y el GNL es la solución. Y eso nos va a aliviar mucho las presiones que tenemos a diario por la subida de los precios del combustible en el diésel, ¿no? Y lo otro que sí mencionó Pati es estamos regulando al GLP, sistema político, eminentemente político, y me tocó vivirlo. No se regula el GLP como el gas natural. Creamos toda una regulación en gas natural en el Consejo Regulador, justamente para evitar tener taxis con balones de gas cargando. Y resulta que uno tiene que pasar en gas natural vehicular por un certificador que verifique que la instalación esté bien hecha y una cantidad de regulación que es buena tenerla, y resulta que el GLP se mueve como en su casa, ¿no? Entonces, si no empezamos a... El GLP va a seguir existiendo, sí, porque hay zonas donde no va a llegar el gas natural. Y entonces, por eso vuelvo a la planificación y con eso termino. Si uno va empezando a mapear el país y derivar qué cosas se mueven en diésel, qué cosas se mueven en GLP, qué cosas se mueven en gas natural, y partimos el país en función a esa sectorización, pues vamos a dar un paso importante en sacar el gas, el GLP, de zonas donde ya hay gas natural y donde puede haber competitividad, y llevarlas a sitios donde no se pueda. Oye, va a costar más caro. Ahí está el Estado y tiene que poner la diferencia. No hay otra. Pero no podemos condenar a los peruanos a no tener. Y eso es lo que la población siente, ¿no? Y de nuevo, verifiquemos las actividades productivas y los incentivos de las industrias en las zonas donde va a haber gas, ¿no? Porque si no va a ser muy, muy difícil pelear por las inversiones en el privado y en el público. Porque cuando uno va a hacer una infraestructura en el sector público, compite con colegios, compite con hospitales, compite con muchas otras necesidades que tiene el país, agua, educación, etc., ¿no? Entonces, hay que hacer un plan
un plan estratégico bien hecho. O sea, esto pasa por un tema de planificación y yo sí creo, y me ha tocado estar en el lado público, en el lado privado, que sí hay voluntades en el sector público y en el privado para hacerlo, ¿no? Falta poner la pelota en el centro y poner al capitán del barco a decir, bueno, señores, estos van a ser los lineamientos y hagámoslo. Ok, Jorge Luis, muchas gracias. Y para terminar, concluimos con la experiencia del sector privado, en este caso con Miguel Mal, que tanto en el norte, en Coavi, como Gases del Pacífico, está llevando a cabo ya la masificación del gas. Adelante, Miguel. Gracias, Julio, y bueno, quería pues nuevamente agradecerte la invitación y un gran saludo para todos los panelistas. Yo no quisiera de pronto irme muy extenso, se ha mencionado bastante, pero sí me gustaría de pronto dividir en dos partes mi conclusión, una de pronto un poco más general, resumiendo, y de pronto algunas cosas un poco más particulares. Yo quisiera de pronto recordar, es clave para el tema de la masificación del gas natural, que existe una política de Estado muy clara y muy estable en ese sentido. Nosotros no debemos tenerle miedo al tema de subsidios cruzados. Los subsidios cruzados existen desde hace mucho tiempo y bien estructurados, repito, bien focalizados, que por supuesto generen tarifas competitivas para todos, han probado ser exitosos. Entonces esa es una medida que en un esquema generalmente de gas natural, donde hay que hacer donde hay que hacer unas inversiones muy altas para atender al sector residencial, que es el objetivo del gobierno, es un sistema demostrado que ha funcionado, pero debe ser bien estructurado, debe ser bien focalizado, preservando a todos los agentes públicos con privados. No solamente debemos centrarnos en que si el Estado invierte o no invierte, opera o no opera. Esa es una opción válida que también se tiene. Yo considero que en el tema de la política y de las regulaciones el Estado juega un rol preponderante y ahí verdaderamente genera quizás una promoción aún más fuerte para este sector. Debe haber una claridad entre los roles del Ministerio y de Sinermin, lo hemos hablado muy rápidamente. Claras de largo plazo y otro que las regule y las fiscalice. Y generalmente últimamente hemos tenido como una confusión en ese tema y se genera mucha distorsión para el mercado. Eso debe estar muy claramente definido los roles para que todos los agentes del mercado tengamos mucha claridad en eso. El Estado también debe apoyar mucho más en acompañar todas estas iniciativas en la parte regional. El gas natural no es solamente de Lima, está en otras regiones. Entonces, ¿a qué me refiero? Debe haber un acompañamiento de fondo para que las autoridades también regionales y locales entiendan cuál es el objetivo de esta política y acompañen y faciliten su implementación. Nos encontramos, Julio, muchas veces en las regiones donde los funcionarios locales, alcaldías, gobernadores, etcétera, no conocen de esto. Entonces necesitamos que también, y es una labor que si bien el distribuidor, nosotros atendemos el mercado final en esa zona, estamos comprometidos a ejecutar, necesitamos también el acompañamiento del Estado en esa divulgación y en esa socialización de este plan. Entonces, esta suma de temas muy generales que te comento, de política de Estado que hemos hablado, el tema de las señales, ahí mencionaron unos temas muy claves de las señales de los precios, nosotros, Perú importa diésel, Perú importa GLP, tiene gas natural en abundancia. Entonces tenemos que promover el uso, el combustible que tenemos abundante, que tenemos económico, y el país a nivel de su balanza va a tener unos beneficios. No entendemos, pero deben ser medidas, tú me has escuchado varias veces mencionarlo, tienen que persistir en el tiempo, tiene que haber una señal muy clara donde el Estado siga que estos combustibles vayan siendo desplazados en el tiempo, dado que no le generan un beneficio al Estado, que los tiene que importar, y está demostrado que son más costosos y no amigables al medio ambiente, y además no regulados. Entonces, yo creo que ahí hay unas señales que deben mantenerse en el tiempo, porque estos son temas de largo plazo. Aquí no podemos cada vez que entre un nuevo gobierno o demás, empezar a hacer cambios. No, las instituciones en este aspecto deben ser fuertes, mantenerse con estas políticas y perdurar en el largo plazo.
En el corto plazo, Julio, muy brevemente, para dinamizar más esto, lo hemos mencionado, la tarifa nivelada. Eso es de suprema, eso tiene dos beneficios de corto plazo muy importantes. El primero, darle mayor equidad y competitividad a las regiones. Hemos hablado, se quiere que la industria se desarrolle en otras regiones de diferentes alimas en el país. Entonces, esto daría una señal muy apropiada para que la industria y además conectemos muchísimos más usuarios residenciales a los que hoy hemos hecho este esfuerzo tan grande, tengan unas mejores beneficios económicos y ambientales en estas regiones. Entonces, la tarifa nivelada busca tener una tarifa más competitiva en las regiones, pero además darle sostenibilidad a los concesionarios de las regiones. Recordemos que, Julio, y de pronto un breve comentario aquí, cuando nosotros llegamos a instalarnos en la concesión del norte, la mayoría del mercado industrial ya había sido descremado, precisamente en una de estas medidas que no se le dan estabilidad en el tiempo. Cuando la concesión de Cálida empezó, y eso está demostrado en el mundo, si tú le pides a una concesionaria que te desarrolle un mercado residencial, tienes que tener en cuenta la demanda industrial y la demanda residencial, y la combinación de eso es lo que permite que esto sea viable. Llegamos a la región norte, ya no había demanda industrial, entonces se hace un esfuerzo muy grande, hubo que hacer unos descuentos muy grandes, eso no es adecuado ni sostenible en el tiempo. Entonces la tarifa única busca que haya una tarifa más baja para el usuario final, pero que además permita que se le reconozcan las inversiones al usuario, al concesionario, dada esta ausencia de demanda industrial. Y tercero, el tema del GNL vehicular, lo han mencionado, es muy importante. Nosotros creemos que hay un espacio muy, muy grande. Nosotros incluso aquí hemos tomado la decisión de instalar 2 estaciones de GNL sin tener mercado. Estas 2 estaciones deben entrar en operación en febrero del próximo año, para dar las condiciones de que los transportistas se vayan viendo, sí existe la infraestructura y se formalizando lo que llevamos hablando mucho tiempo del corredor verde, en el sentido que ya por lo menos haya una estación en Lurín, en el área de Cálida, y 2 estaciones en nuestra concesión, y puedan básicamente recorrer 1.500 kilómetros en el norte peruano. Y seguir ampliando los recursos del FICE para que podamos tener más gente beneficiada con eso en las regiones también, y así como financiamiento de gasoductos en algunas poblaciones que hoy no están en los planes. Muy resumido, Julio, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Miguel. Con esto, nos hemos pasado un poco el horario establecido para este debate, ponemos fin a este debate de políticas públicas, que en esta oportunidad se ha tratado el tema de los retos de la masificación del gas en el Perú. Este evento ha sido organizado por la Universidad Continental a través de su escuela de posgrado, el diario Gestión y la consultora Intelfin. Quiero agradecer de manera muy particular la participación de nuestros panelistas, a Patricia Díaz Gasolo, a Miguel Malpacini, a Víctor Murillo Guamán y a Jorge Luis Ramos Felices. Creo que se han tocado temas muy puntuales, ¿no? Y siempre con el ánimo que tiene estos debates de políticas públicas, ser propositivos y ver cómo es posible que se hagan realidad. Muchas gracias también a todos los que nos han acompañado en las redes a través de la Universidad Continental, Escuela de Posgrado y de Gestión.pe. A todos ustedes, muy buenos días y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.